expuesto, habíamos visto me parece que no hemos revisado todo este algoritmo, ¿verdad? De los, si tienen hiponatremia hipotónica, con ciertos grados agudos y o gracias. Teníamos que darle bolos, ¿sí? Entonces, la causa más frecuente habíamos hecho CIAD dentro de lo que son hiponatremias hipotónicas. Después lo habíamos revisado ya. El caso que lo habíamos visto también, ¿sí? Habíamos visto que era un caso de hiponatremia hipotónica con síntomas graves y que había que caer de bolos, hasta un segundo bolo quizás, y eso lo habíamos visto en la velocidad, para evitar el síndrome de desmineralización osmótica, ¿sí? Las soluciones lo habíamos revisado también, ¿no? Básicamente las soluciones que tenemos disponibles de sodio 20% y de 0.9%. Y al final, en resumidas cuentas, ¿cómo lo preparo? ¿Sí? O los de 150 o de 100. Esto también lo habíamos revisado. Bueno, si yo tengo una hiponatremia hipotónica, una hiponatremia con síntomas agudos o severos, tengo que corregirlo con uno. Y una vez que yo le pongo un bolo, que puede ser la primera o el segundo bolo, se dan los síntomas, pues puede aumentar el sodio de repente poco o mucho, pero que no debe pasar a las 6 horas de 6 mililitros, ¿ya? Y como tenemos un margen hasta 8, porque es hasta 8, ya sea que tenga síntomas agudos graves, no debemos pasar a los de 8 para evitar riesgos, sobre todo en pacientes con alto riesgo para síndrome de desmineralización osmótica. En ese caso, como llego a 6, de repente hasta las 6 horas, puedo llegar hasta 8, pero ahí le cambio, ya no voy a seguir dando bolos porque ya está clínicamente estable, está mejor, está más despierto, dejó de convulsionar, y le voy a dar una infusión de solución hipertónica, pero ya a lo largo de lo que queda del día, de repente las siguientes 18 horas, y le preparo una infusión para completar, si digamos, llegó a 5 o a 6, lo que completa hasta 8, ¿no? Pero ya más lentamente. Entonces le voy a dar una solución hipertónica para completar. Puede ser también que el paciente tenga síntomas leves o esté asintomático y tenga una hiponatremia, puede ser crónica, ¿no? Entonces el paciente está tranquilo, simplemente le corrijo el sodio porque está clínicamente estable y se lo voy a pasar. Y de igual manera es el otro caso para pasarle 24 horas en infusión continua. Esto siempre controlando el sodio que nos vayamos a pasar de 8. De esta manera nos sirven estos ambos casos para completar en un hiponatremia agudo con síntomas graves o un hiponatremia asintomático o de pocos síntomas, la fórmula de Droga-Marías, ¿no? Que ya la conocen, ¿no? El sodio de la solución menos el sodio del paciente entre el agua corporal total más 1 litro, eso es 1 litro de solución que yo le voy a administrar al paciente. Entonces esto es para permitirme aumentar el sodio, ¿no? De lo que hasta 8 mililitros. Ejemplo, paciente de 70 kilos con un sodio de 120 y que tenga pocos síntomas, de repente solo tiene cefalea o de repente está asintomático pero le encontramos el sodio 120. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Lo vamos a corregir con una infusión continua, endovenosa, ¿no? Entonces vamos a aplicar la fórmula de Droga-Marías. El sodio de la solución ya sabemos que es 513, ya sabemos de dónde provienen esos 513 equivalentes, menos el sodio del paciente, 120, entre el agua corporal total más 1, que en este caso tiene 60% de 70, es 42 más 1 y me da 9 equivalentes. Pero dijimos que no hay que pasarnos del 8, porque estos 9 equivalentes en 1 litro que yo le voy a pasar a mi paciente 24 horas, que quiere decir que en 24 horas ya me estoy pasando de 8. Con un análisis exacto me puedo pasar hasta más todavía. Entonces es mejor calcularle ya no 9, sino 8 equivalentes en 24 horas. Eso equivale a 890 mililitros, ya no 1 litro. Ya no 1000 mililitros, sino 890. Y si yo quiero pasarle mi bomba de infusión, esos 890 mililitros lo voy a dividir simplemente entre 24 horas para obtener 1 hora, ¿verdad? Entonces yo le voy a dividir de repente entre 24 y me sale 30, 33 mililitros hora, que mi bomba de infusión va a pasarle a mi paciente a lo largo de las 24 horas y voy controlando el sodio. De repente en 24 horas debo calcularlo porque es lo que le he calculado para que no debería estar más de 8 aproximadamente. Si me paso, pues suspendo, ¿no? Clínicamente está bien, lo suspendo nada más. Y en hipernatremia
Tiene un algoritmo similar que también es un algoritmo importante, pero considero que es bastante simple. Si yo tengo que saber si es un paciente con hipernatremia, que tiene el sodio más de 145, y que no le estemos, primero descartar que no le estemos dando sodio exógeno, sal, bicarbonato de sodio, o que está recibiendo una solución hipertónica endovenosa. Si no es el caso, le voy a determinar si la causa principal casi siempre va a ser pérdida de agua, está deshidratado, pero dentro de, como sabemos que el déficit de agua o pérdida de agua es lo más frecuente, dentro de esa pérdida de agua el paciente puede estar euvolémico o hipovolémico. Si está euvolémico y está orinando poco, menos de 500 mililitros en 24 horas, está oligúrico, hacemos una sumatoria, ya esto, buscando la causa, ¿no? Nos puede tardar sumar, por ejemplo, la medición del sodio urinario más el potasio urinario, que debe ser mayor al sodio plasmático. Esto me va a dar una orina hipertónica y las causas son pérdidas extrarenales. Pero en cambio, si es un paciente hipernatrémico, que está orinando mucho, poliúrico, y está con este hipovolémico, ¿no? Clínicamente hipovolémico, vamos a medir igual el sodio urinario más el potasio urinario, tiene que ser menor al sodio plasmático. Y acá nos da una idea de que sí, el problema es el riñón, pérdidas renales, una orina hipotónica. Y acá se mide la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria es menor de 300, la causa, bueno, vamos a tener una orina diluida, una diuresis acuosa. Y una causa importante aquí es la diabetes insípida. Insípida que puede ser central o puede ser nefrogénica. Esto puede ser cualquiera de las dos, como ya vamos a ver. Y puede ser también otra causa no tan frecuente, la polidipsia primaria, ¿no? Pero la osmolaridad puede ser también mayor a 300, aquí es una diuresis que se moviliza o osmótica y que hay diferentes causas, dependiendo de la cantidad de electrolitos que vamos a encontrar, la osmolaridad, podemos tener causas que el paciente es una hiperglicemia, el paciente tiene alteración en la urea, está recibiendo manitol y tener una uresis inadecuada, o que el paciente puede de repente estar recibiendo algún preparado con sal, con bicarbonato, con calcio, y está generando una uresis adecuada. Esto ya buscando causas un poco más, de repente yéndonos más allá. Es un poquito ampliar el panorama, ¿ya? Y esto es lo que quiero llegar a tratar ahora en una hipernatremia. Si bien busco la causa, pero yo trato a mi paciente al mismo tiempo. Me puede tardar, ya hemos visto, porque para medir de repente los electrolitos en orina, puede tardar, a veces no están disponibles, puede demorar, pero lo que yo no debo demorar es mi terapeuta. Y yo tengo que calcularle el déficit de agua. Hay una formulita que está acá, de una u otra forma está establecida el déficit de agua, siempre y cuando yo quiera calcular lo que el paciente requiere de agua porque ha perdido por alguna razón de agua, pero agua libre. Y van a escuchar, ¿cuánto le vas a dar de agua libre? ¿Agua libre de qué? Libre de electrolitos, o sea, que no tenga electrolitos. Puede ser agua hervida, agua destilada, que la pueda beber, porque evidentemente no le vamos a dar agua destilada endovenosa pura. Siempre tiene que tener algún electrolito para evitar hemólisis. Pero esta fórmula me sirve para que el paciente beba, pueda tomar, y si no puede beber, a través de una sonda nasogástrica. El paciente, por ejemplo, por la hipernatremia está con trastorno de la conciencia, pues se la voy a dar a través de una sonda nasogástrica. Y si el paciente puede beber o por sonda nasogástrica, el 50% lo voy a dar en 24 horas y el resto en 48 a 72 horas. Pero si el paciente tengo otra manera de darlo, endovenosa, así como utilizamos la fórmula de Aloema Díaz para hiponatremia, también acá funciona para hipernatremia. Es la misma forma, simplemente hay que tener cuidados en la velocidad de corrección, acá es un poco más permisible, ¿no? La velocidad de corrección. Acá no hay tanto problema como en el sodio, pero si me paso de 12 miliequivalentes, que hay una disminución de 1 a 2 miliequivalentes en las primeras 4 a 6 horas, hasta 12. ¿Qué pasa si me paso del 12 y me dio riesgo de qué? Ya no de síndrome de inhibición osmótica, sino de edema cerebral, edema a nivel neuronal. ¿Listo? Entonces, eso es en las hipernatremias agudas, menos de 48 horas, que de igual manera no hay tiempo para la adaptación neurológica. Pero si es una hipernatremia crónica, mayor o igual a 48 horas, pues la velocidad es la disminución del sodio plasmático de 0.5 mililitros hora hasta 2. Entonces vamos a establecer esa velocidad hasta 2 en 24 horas para evitar el riesgo de edema cerebral. Y ya hablamos que dentro de las causas del déficit de agua hay causas mucho más específicas como la diabetes insípida. ¿Se acuerdan? Es un paciente hipernatrémico, hipernatremia, ¿no? Más de 145, pues está
orinando muchísimo, 5 o 6 litros al día, y es hipovolémico. Entonces, una posible causa es la diabetes insípida, que habrá que evidenciar con alguna prueba, ¿no? Que puede ser por falta de ADH, de hormona antidiurética, o porque no está funcionando a nivel renal a través de la unión a sus receptores V2, ¿no? Entonces puede ser una diabetes central, que se da un análogo de ADH, porque la falta, ¿no?, desmopresina. Y lo vamos a ver. Ahora hay más presentaciones. Hasta hace unos años solamente había la forma, en el Perú al menos, por vía nasal, en spray nasal. 1 o 2 veces al día, ¿no? Y siempre existe riesgo de hiponatremia y retención de agua. Sí, ¿no? Y es más, como vieron de repente en algún caso que nos hemos pasado de la hiponatremia, de corregirla, si nos pasamos, usamos justamente la hiponatremia, ¿no? La desmopresina como una alternativa de controlar que no se nos vaya a bajar más el sodio. También es útil las tiacidas, ¿no? Hay otros medicamentos útiles como la clorpropamida, ¿no?, el clorfibrato y la carbamazepina. También son útiles, ¿no? Y en la nefrogénica, ya no funciona la desmopresina, porque ahí sí hay hormona antidiurética, lo que no funciona es la unión a los receptores. Aquí vamos a utilizar más bien que de alguna forma hay evidencia que puede funcionar las tiacidas, ¿no?, como la hidroxiclorotiazida, ¿no?, porque trabaja en sodio y proteínas. Básicamente evitar el sodio. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, una hipernatremia, paciente con hipernatremia, mujer de 60 kilos, por ejemplo, tiene sodio 150. No es un paciente con hipernatremia, porque está más de 145. Pero lo quiero corregir su sodio. Tiene una hipernatremia que hay que corregirlo, y dije, de repente este paciente no va a beber agua, se lo vamos a dar vía venosa, entonces vamos a preparar una solución hipotónica, ya no hipertónica, ¿no? Hipotónica. ¿Qué quiere decir? Una solución en la que voy a dar agua destilada, pero como dije, no podemos dar la vía venosa pura, sino genera riesgo de hemólisis. Entonces lo vamos a mezclar con algo mínimo de un electrolito que le daremos cloruro de sodio. Pero, ¿cuánto viene la ampollita de cloruro de sodio al 20% de 20 mililitros? Dijimos, viene de 20 mililitros, sí, pero miliequivalentes son 68, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero no le vamos a dar 68, vamos a dar lo mínimo posible para evitar generar hemólisis. Le vamos a dar media ampolla. Por lo tanto, la fórmula de Drogomea 10 que calculamos es, ¿no?, 34, que tiene la solución, en este caso 34, que es la ampollita, media ampollita, menos el sodio del paciente 150, más el agua corporal total, entre el agua corporal total más 1, ¿no?, como vemos allí. Y esto me va a dar 3.7. Redondeando, 4 miliequivalentes por litro que yo le voy a administrar para bajar el sodio. Esto para 24 horas. Pero tengo 4 nada más, 1 litro. Pero yo puedo bajarle más, ¿no?, hasta 12. Pero siendo cauto, de todas maneras, no le voy a dar. Quiero bajarle pues de 8 a 10, ¿no?, pongamos, sin irme a los extremos. Entonces yo le quiero bajar el sodio 10 miliequivalentes, ¿no? Si digamos quiero de 150, lo quiero llevar a 140 aproximadamente, o al menos de 142, 140. Entonces simplemente por regla de 3 y 4 en 1 litro, 2 litros serán para 8 miliequivalentes, ¿no? 2.5 litros para 10 miliequivalentes, ¿sí? Eso es lo que voy a dar más o menos aproximadamente para disminuir el sodio de 8 a 10 miliequivalentes. Ahora bien, en el potasio, yo sé que ustedes han realizado el potasio de diferentes maneras, ustedes van a encontrar, pero hay una manera, tratando de hacer un resumen, hay una manera clásica que se utiliza mucho, pero saber de dónde provienen los números para responder el potasio, porque ya sabemos que una hipocalemia, y sobre todo si es severa, menos de 2.5 miliequivalentes, riesgo de arritmia, sobre todo bloqueos auriculoventriculares completos o de tercer grado. Entonces, que pueden ser fatales, ¿no?, potencialmente fatales. Entonces, si yo tengo un potasio plasmático, puede ser leve, ¿no?, en los valores que vemos allí, 3 a 3.5, moderado, 2.5 a 3, y severo, menos de 2.5, y es ahí donde hay mayor riesgo de arritmias. Por eso hay que tratar, sobre todo, sobre todo tratamos en la hipocalemia. En la leve es dieta, ¿no?, suplementos de potasio, o citrato de potasio bioral, o preparados similares, lo voy a dar en las hipocalemias leves. Pero si es una hipocalemia moderada y con mucha más razón, en graves, hay que corregirlo rápidamente, ¿no?, pero para evitar potencialmente arritmias fatales.
La pérdida de potasio, entonces de acuerdo al potasio plasmático hay una pérdida de potasio de acuerdo al potasio corporal total. Si yo tuve una hipocalemia leve, equivale a un estimado de 5% de pérdida del potasio corporal total. ¿Qué es el potasio corporal total? Lo que está en el extracelular, en cualquier parte del cuerpo como sumatoria global. ¿Sí? Si es moderado, es el 10% de la pérdida total del potasio. Si es grave, es el 15%. Entonces, yo cuando quiero saber cuánto mi paciente requiere totalmente su reposición completa de potasio, yo tendré que sumar primero cuánto tiene este paciente de potasio corporal total, que se obtiene multiplicando 50 miliequivalentes por kilo. Si yo quiero establecer la necesidad basal de este paciente, lo que requiere por día es un miliequivalente por kilo, y puedo estimar el déficit de potasio de acuerdo al porcentaje, ¿no? De acuerdo a lo que dijimos aquí, déficit de potasio del potasio corporal total. Para que lo entendamos, un ejemplo rápido. Yo tengo un paciente de 60 kilos, ¿sí? Y viene por un potasio de 2.5. Aparentemente está tranquilo, pero miren, es una hipocalemia leve, moderada, severa. Todavía no es severa, pero ya casi, ¿no? Porque dijimos que hasta 2.5 es moderada. Es moderada, pero menos de ese valor ya es severa. Pero ya está casi prácticamente es severa. Y es más, se acerca a la mayor probabilidad de riesgo de arritmias. Ya no serán bloqueos, sino serán, por ejemplo, fibrilaciones ventriculares, torsión de puentes, ¿no? Paro, que puede generar un paro, hay que tratarlo urgentemente. En que la causa principal es justamente corregir el potasio, ¿no? Y como hablamos en este paciente de 2.5, por ejemplo, así como hablamos de un gramo de sal, ahora a un gramo de cloruro de potasio, ¿cuántos miliequivalentes tiene? 13.4, ¿no? Siempre vamos a trabajar para miliequivalentes para transformar o preparar soluciones. Entonces, en este paciente, ya dijimos, hay que calcularle cuánto tiene de potasio corporal total, 50 por kilo, tiene 3.000. La necesidad de basal de potasio es 1 miliequivalentes por kilo, o sea, le tenemos que sumar 60. 3.060. Pero acá hay que determinar, aquí sí, el déficit de potasio en este paciente. ¿Cómo yo tengo el déficit de potasio de este paciente? Yo estimaría, de acuerdo a el valor de potasio plasmático, ¿no? Dijimos, si es un potasio que tiene 2.5 moderado, entonces moderadamente la pérdida de potasio es el 10%, pero del potasio corporal total, ¿no es cierto? Entonces, simplemente 2.5 equivale al 10% del potasio corporal total, o sea, de 3.000, el 10%, 300, más la necesidad de potasio del paciente, 60 dijimos, ¿no? 300 más 60 sale 360. Esto es lo que yo necesito para este paciente, para ese potasio plasmático que tiene. Simplemente, para no variarnos con tanto número, yo lo repongo de forma práctica, que es la otra manera práctica de llegar al mismo resultado. Tengo un potasio plasmático de 2.5, lo voy a administrar clásicamente de forma práctica, un miliequivalente por kilo. O sea, este paciente tiene 60 miliequivalentes. Pero esto lo voy dando en bolitos, en bolos, y voy controlando mi potasio plasmático. Entonces lo voy a dar cada 4 horas, cada 8 horas, o sea, 6 veces al día, ¿no? Si tengo 60 por 6 veces al día son 360, ¿no? Es un aproximado. Es cierto que van a ver diferentes variables, no solamente es algo exacto, puede variar de acuerdo a si está en alcalosis, acidosis, en fin, si está recibiendo algunas sustancias que hagan perder potasio, diuréticos, en fin, puede ser muy variable, pero nuestro cálculo debe ser aproximado en base a lo que yo he calculado aquí, ¿no? Que es un equivalente por kilo y me sale más o menos los 360. Entonces, la pollita de cloruro de potasio del 20% viene de 10 mililitros, que es lo que dijimos, tiene 2 gramitos en 10 mililitros. Multiplicado por miliequivalentes, por 13.4, son los 26.8, que son los clásicamente que hay que conocer, 27 miliequivalentes de la pollita. Porque van a decirle, ¿cuánto tiene la pollita de cloruro de potasio para prepararla? Sabemos que tiene 27. Pero hay que tener cuidado con la velocidad cuando voy a administrar potasio. ¿Por qué? No puedo administrarlo rápido porque me puede generar flebitis, dolor, irritación, hasta necrosis de la zona. No hay que administrar más de 40. Esto, si bien va a encontrar unas variaciones en diferentes bibliografías, se ha estandarizado en las más importantes, al menos considerando las más confiables, las sociedades de nefrología, endocrinología, coinciden en no administrar más de 40 miliequivalentes por hora por si tiene una vía central, una catéter vía central. Y si tiene una vía periférica, no más de 20 miliequivalentes por hora. ¿Listo? Y hay que recordar que siempre, que por cada 50 miliequivalentes de potasio que se incrementa, el promedio en el plasma, solamente en la parte extracelular, se va a incrementar 1 miliequivalente. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuánto necesita este paciente?
1 miliequivalente por kilo son 60. Este paciente requiere 60 miliequivalentes en bolo que yo le voy a dar. Pero mi ampollita tiene 27 miliequivalentes. 60 entre 27, para saber cuántas ampollas le voy a dar, 2.2. 2.2 ampollas, pero una ampollita viene 10 mililitros. Dos ampollitas y 2.2 sería 22 mililitros, ¿verdad? Esos 22 mililitros. Entonces, ¿cómo yo voy a indicarlo a mi personal, a la enfermera que de repente está trabajando conmigo? Le voy a administrarle 2.2, de dos ampollitas, más 2 mililitros de otra ampollita más, ¿no? Y se lo vamos a pasar no puro, siempre diluido, porque es irritante el potasio. Entonces, hay que darle cloruro de sodio normal, o sea, 0.9 por ciento o 9 por 1000, 78, para hacer un bolo de 100 mililitros, muy parecido al de hiponatremia, ¿no? Bolos de 100. Entonces, esto lo voy a pasar en 2 horas por catéter venoso central. ¿Por qué 2 horas? Porque dijimos que la velocidad para catéter venoso central hasta 40, no más de 40. Y tiene 60, 40 en una hora y el resto en la segunda hora, o sea, 2 horas. ¿Listo? Y finalmente, la hipercalemia ya nos habían hablado ustedes, simplemente para hacer el resumen, gluconato de calcio. Gluconato de calcio tiene el 10% en ampollitas de 10 mililitros. Le puedo dar, simplemente ya sabemos que es ganar tiempo darle gluconato de calcio, no me va a corregir finalmente el potasio, simplemente es ganar tiempo para implementar otras medidas, ¿no? Pero mientras tanto gano tiempo para evitar la despolarización celular, sobre todo a nivel del miocardio, y evitar potencialmente arritmias, justamente, ¿no? Y las primeras alteraciones en el EKG, ya sabemos cuáles son las alteraciones en el EKG, ¿no? Ya los he recordado, ¿no? ¿Sí se los dije en la clase anterior? Sí. Picuda, plana, QRCA. ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo voy 10 a 30 mililitros, lo voy pasando, ¿no? Inicia en 1 o 2 minutos, inicia rápido el gluconato de calcio, a pesar que lo voy a administrar lentamente. Sí hay que controlar siempre un monitor, un EKG, ¿no? Y puede repetirse la dosis cada 5 minutos. Sí puede repetirse varias veces para ganar tiempo, nada más, hasta que pueda establecer estas medidas de movilizar el potasio del extracelular, donde está en gran cantidad, al intracelular, ¿no? Con soluciones polarizantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo preparo una solución polarizante? Insulina. Le voy a obtener, esto ya está calculado de una forma práctica, 10 unidades de insulina. ¿Qué hace la insulina? Va a poner a trabajar la bomba sodio-potasio ATPase. 3-2, ¿no? Simplemente el intercambio. ¿Para qué? Para pasarlo el potasio al intracelular. Y lo vamos a juntar con dextrosa, porque le estoy dando insulina, me puede generar hipoglicemia. Es simplemente la finalidad del miembro, ¿no? Juntarlo para evitar solución polarizante, para evitar hipoglicemia. Entonces me va a reducir el potasio, ¿no? Pero después de pasarle el bolito lento de, ¿no? de dextrosa más insulina, en media hora a 1 hora, hay que medir la glucosa del paciente, ¿no? Para evitar que me haga hipoglicemias. ¿El bicarbonato de sodio se puede usar? Sí, pero hay que tener cuidado porque en pacientes con hipernatremia, más bien mejor no dar, contraindicado. O en algunos, como pacientes con reducción del calcio, iónico, con retención de CO2, puede generar también problemas de forma paradójica del bicarbonato. Mejor hay que tener cuidado. Salbutamol, es mejor darlo en nebulización. Nebulización como equivalente a 10 a 20 miligramos es más o menos unos 2 a 4 mililitros en nebulización, ¿ya? En 10 minutos. Y eso va a reducir el potasio de 0.6 a 1 miliequivalente. ¿Listo? Eso básicamente contraindicado. Evidentemente ya sabemos que el salbutamol como beta-adrenérgico está contraindicado en pacientes con cardiopatías isquémicas o potencialmente, aunque tengan ya un ataque arritmia, una fibrilación, es mejor no darlo, ¿no? Pero otras alternativas, la de solución polarizante y implementar estas medidas. Ya, esto es la pérdida neta. Medicamentos que favorecen la pérdida neta de potasio, diuréticos, por ejemplo, diuréticos como la fluoxamida, diuréticos de asa. Hacen perder evidentemente sobre todo potasio, ¿verdad? Por ejemplo, le puedo dar al día una ampollita de furosemida que viene de 20 mililitros, ¿no? 20 miligramos, y le voy a dar cada 8 horas, 60 puedo dar, ¿no? Y voy titulando el potasio. Eso me hace perder potasio. Puedo darles resinas de intercambio. Ustedes escucharán cuando vayan a algún hospital, siempre les encanta hablar del cayexalate. No sé por qué, ya no se usa, porque hay problemas con el cayexalate del colistireno sulfonato de sodio, un sorbitol, que es un intercambio a nivel intestinal colónico de justamente de potasio por sodio, ¿ya? O sea, hay un intercambio, elimina potasio y esa sodio. Pero ¿qué pasa? Que hay necrosis colónica, pues ya no se recomienda. Ni el patirómero tampoco, que es otro intercambio, otra resina de intercambio, que es potasio por calcio,
que genera hipomagnesemia, ¿no? Y la hipomagnesemia puede generar otros trastornos electrolíticos o puede ir a la hipocalemia. Y otro que sí se recomienda en algunas revisiones es el ciclosilicato de sodio y circonio, que intercambia pues potasio, sodio y hidrógeno, ¿no? Y sí, se puede recomendar este. Ya no se recomienda que isolate, no es buena. Y la hemodiálisis, ya sabemos que la principal causa de hipercalemia es netamente problemas en lesiones renales, ¿sí? Enfermedad renal crónica, que se asocia o no a una lesión renal aguda. La hemodiálisis es una alternativa, sobre todo con hipercalemias refractarias, ¿no? Cuando de repente potencialmente las arritmias son potencialmente fatales cuando el potasio está por encima de 6.5, hacia arriba, ¿no? Entonces, la hemodiálisis es una alternativa, pero la diálisis peritoneal demora más en colocarse, es mitad efectiva que la hemodiálisis. ¿Listo? Nada más me demora un poquito, pero esto se los puede repartir igual, pero quería que lo tengan en cuenta porque hay que tener en cuenta el adaptarlo un poco a la realidad, ¿no? A las apoyos que sí vamos a tener, sí vamos a trabajar aquí en Perú, ¿no? A diferencia de otros países que tienen diferentes presentaciones y concentraciones. Entonces, más o menos para que se den cuenta, muchas veces se van a encontrar solos y hay que conocer rápidamente. Si yo tengo un hipocalémico, potasio menos de 2.5, ya sé que tengo que pedirle mi electrocardiograma. De igual manera, si tengo potasio menos de 6.5, un EKG porque puede haber arritmias. ¿Ya? Entonces, y hay que ir preparando, sin temor, y preparando las soluciones para administrar. ¿Listo? Si hay alguna duda o algo, me lo pueden ir preguntando, si no, a medida que vayamos avanzando, no hay problema. No quiero... ¿Sí? En cuanto a la cabeza de las hipercalemias, de las hipocalemias, la fórmula que nos mostró es la misma que el ¿De hipocalemias? ¿Cuál es la causa de la esa es la fórmula, pero no entiendo. ¿Fórmula? ¿Esto? Sí, En sí no es una fórmula, es un equivalente a cómo yo llego a esta cantidad de déficit de potasio en general, ¿no? O sea, de forma práctica para que... Pueden sacar esto, ¿no? Pero para que... Sí, en forma práctica para que no tengan que hacer tanto cálculo, yo ya sé que multiplico un milivalente por kilo y lo voy dando en bolitos, ¿no? Y de acá, algunos pueden darlo de otras maneras, juntar ya los 60 miliequivalentes o preparar una solución más diluida de 120 miliequivalentes, no sé, quiero dar 2 bolos, ¿no? Entonces, lo puedo de diferente manera, pero siempre evitando pasar estas velocidades, ¿no? Es esto, simplemente es la forma práctica, pero ¿de dónde viene para darme cuenta más o menos de este resultado de forma práctica? O la forma de corregir esto desde acá. Vamos a obtener los valores previos para llegar a ese resultado, ¿no? Eso es simplemente eso. Doctor, Sí. y el 360 de la primera fórmula, ¿cómo lo convertiríamos en ampollas? 360, Sí. la ampollita viene 27, es que esto no puedo darle tanta cantidad de potasio, ¿no? Por las velocidades. Por eso he calculado todo esto, potasio corporal total, la necesidad de potasio para ese paciente y el déficit estimado. Todo esto lo voy a calcular para saber cuánto de potasio corporal total, tanto del intra y el extra, requiere en un paciente con hipocalemia, ¿no? Porque finalmente el potasio se mueve de un lado a otro, pero si yo tengo hipocalemia en el extra es porque de repente en el intra también está faltando. Simplemente se ha desplazado por otra razón, por ejemplo, en riñones, por ejemplo, en alcalosis metabólica, ¿no? Hay hipocalemias, entonces yo corrijo esa cantidad, es lo mismo a darle bolos, ¿no? Bolitos pequeños de un miliequivalente, pero voy titulando, ¿no? Doy un bolito y mido mi potasio, doy otro bolito, mido mi potasio, yo le puedo dar hasta 6 veces al día, por eso digo, si yo multiplico 6 por 6 veces al día, 6, ¿no? 60, ¿qué es esto? 60, por 6 veces, salen los 360, ¿no es cierto? Es el total. Pero no se lo voy a dar por el bolo totalmente, ¿no? Toda esa cantidad tan grande de 360, ¿no? Bolitos porque no es exacto. Y le paso un bolo y le mido el potasio. De repente mido 2.5 y con un bolito llegó a 2.8 el equivalente de potasio plasmático. Otro bolito, 3.2. Otro bolito, ¿no? Y así. Es una forma. Pero puedo darle de repente 2 bolos. Normalmente en la práctica, a veces para evitar bolito en bolito, nosotros decimos 2 bolos, ¿no? 2 bolos. Y cada bolo, que no se pase de la velocidad casi continuos. A veces la enfermera dice, no, le voy a pasar más lento, voy a darle de repente 4 horas la misma cantidad, pero más diluido. Se puede manejar de diferentes maneras. Pero yo simplemente, para no confundirlos, un bolito y voy midiendo el potasio. Un bolito, voy midiendo el potasio. ¿Listo?
y siempre sin pasar la velocidad para evitar los efectos adversos de la administración. ¿Sí? Sí. Dolor, entonces a veces se quejan del dolor. Van a encontrar algunas preparaciones que le dan lidocaína, ¿no? Lidocaína o le dan bicarbonato de sodio. En sí, si yo con respecto a las velocidades no necesito darle lidocaína para que no le duele, ni bicarbonato, ¿no? Para alcalinizarlo, no necesito darle, si yo respeto las velocidades. Y puede haber excepciones de pacientes sin alguna molestia, si se pasa un poco, es toda la velocidad, nada más eso, hay que cuidar la velocidad. Doctor, Sí. ¿y habría alguna situación en la que se tendría que exceder esa velocidad? Alguna situación, si se tiene que aumentar la velocidad, En la que no se pueda dar esa velocidad y se tenga que pasar más, y tenga que ¿Más pasar... lento? No, más rápido. más rápido, el problema es que le puede doler al paciente. Claro. Yo debería respetar esa velocidad, por más que yo tenga como una arritmia, ¿no? Debería, ¿no? Hay otras formas de controlar arritmias, pero la causa principal va a ser el potasio. Si yo tengo, por ejemplo, en este caso hipocalemia, un bloqueo, ¿no? De repente voy corrigiendo mi potasio y los bloqueos sabemos que necesitan a veces atropina y marcapaso. Sí, probablemente tengan que utilizar ambas, pero esas son medidas temporales, pero si yo mi potasio no lo corrijo, pues sigue, ¿no? Por más que le ponga un marcapaso. Por eso, las velocidades siempre hay que respetarlas para evitar los efectos adversos. No creo que haya una excepción de decir, ay, mira, le doy inmediato. No, más bien, tengamos cuidado con el potasio, ¿no? Si de todas maneras, ¿no? Pues puede generar una necrosis si lo doy más en la zona de difusión, ¿no? De la administración del potasio. ¿Listo? Sí. ¿Hipernatremia siempre se tiene que dar media ampolla de No, no siempre. Yo les hice el ejemplo de agua destilada para hipernatremia, ¿no? Una solución hipotónica. O sea, a un litro de agua destilada más media ampollita de cloruro de sodio, perdón, que viene de 34 mil equivalentes. Pero puedo darle dextrosa, por ejemplo, ¿no? Creo que en algún grupo me pusieron dextrosa, en vez de agua destilada, dextrosa, pero no pura, no dextrosa pura. También, igual como el agua destilada, siempre con un electrolito. En este caso se usa más que nada el sodio para evitar hemólisis igual. Pero van a encontrar la bibliografía que dan puro. Sí hay el riesgo, sí hay el riesgo de generar hemólisis, es mejor mezclarlo con un electrolito. Pero esas son las dos más. Por ejemplo, cuando doy dextrosa, por ejemplo, el paciente puede, por alguna razón no está comiendo, ¿no? Mientras quiero darle un soporte de glucosa para que no me haya hipoglicemia, no come, ¿no? Entonces le voy pasando su solución de dextrosita más electrolitos, de repente mientras no come en esas horas, para mantener un nivel adecuado de glucosa, ¿no? Porque el que no come hace hipoglicemia. Entonces, si ya empieza a comer, pues ya le puedo, o está comiendo, le doy agua destilada, ¿no? Porque la glucosa se mantiene normal, ¿no? Entonces le puedo dar agua destilada, ¿no? Como agua libre, si puede beberlo por zona nasal. Sí, esas son las formas de poder administrar. ¿Listo? Ahora sí nos hemos pasado, pero hasta donde lleguemos, ¿no? Porque tenemos que muy poco demorar, ¿no? Pero la idea es que si hay dudas, igual lo resolvemos en otro momento. Pero se van a dar cuenta que no es tan complicado. Ya, luego mira el CO2. ¿Cómo está el CO2? Disminuido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de acidosis o acidemia, el CO2 debe contribuir en estar elevado, ¿no? Pero está bajo. Entonces, no me ayuda aquí para pensar en acidemia o con una acidosis. ¿Y el bicarbonato? Está bajo. Aquí sí, más bien, yo cuando hablo de bicarbonato bajo me hablo de acidosis, ¿verdad? Si estuviera alto me hablo de alcalosis, pero como el pH está bajo, acidosis, ok. Acidosis metabólica entonces, ¿no? Pero tendrá asociado un segundo trastorno. ¿Cómo sabemos eso? ¿Compensado? ¿No compensado? La fórmula de Winters. Tentativamente yo podría pensar que es una acidosis metabólica, sí, pero el CO2 está bajo, ¿no? Entonces, en vez de que esté alto, podría estar, si el bicarbonato se ha bajado, si el sistema renal está fallando, ¿no? ¿Quién me compensa? Los pulmones. En este caso me está haciendo perder bicarbonato, ¿sí? Está perdiendo bicarbonato porque está bajo. Entonces, debo compensarlo contrariamente, más bien a que aumente el CO2, ¿sí? Pero no está pasando eso, más bien está bajo. Entonces probablemente es, como se dice, probable, digo, porque idealmente sería aplicar la fórmula de Winters, tendría una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria, sería un trastorno primario
y un segundo trastorno, porque aparentemente, no lo he confirmado aún, podrías no estar compensado. ¿Estamos de acuerdo con la alternativa? Acá. Bien. Apellido está ahí. ¿Apellido? ¿Perdón? Cano. 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 Sea. Ya, y la siguiente pregunta es, Luego se les preguntaría que en el caso de acidosis se le aplicaría bicarbonato, sí o no, y si en el caso de que sí se decidiría aplicar bicarbonato, ¿cuánto hay que ver? Considerando que a ver, ¿quién quiere comentar? Aquí ya debe estar hablando del problema, ¿no? Renal, ya está clara la creatinina. Pero a ver, la pregunta es si le administraríamos bicarbonato y si sí, ¿no? Entonces, ¿cuánto y a qué velocidad? A ver. Hasta el momento tengo una idea que sí es un cuadro clásico de shock séptico. La sepsis sí genera hidrogeniones endógenos, ¿no? Pero ¿le daríamos bicarbonato? ¿Quién quiere comentar? No, de repente, ¿no? A ver. Sí le damos. ¿Por qué le damos bicarbonato? Menos de 7.2, ok. Que sería una acidosis metabólica en este caso severa, ¿no? Ya, en este caso también hay un problema renal, o sea, por eso estos riñones están haciendo perder bicarbonato, ¿no? Por eso no está compensando la parte respiratoria aparentemente, digo, porque no hemos aplicado la fórmula de Winters. Ya, ¿y a cómo le daríamos si le damos bicarbonato? ¿Lo explicó o no? Lo habíamos explicado, porque hay diferentes fórmulas, ¿ah? Ahí sí no puedo decir que hay uno, pero hay, por ejemplo, acá, ¿de dónde hemos sacado? ¿Del Bicar? ¿Ahí la fórmula? A ver, vamos a recordar un poquito si es que hemos puesto la formulita. Sería el déficit de bicarbonato, ¿no? Pero hay diferentes fórmulas, ¿cierto? Esta chiquitita. Ya, el 0.5, esa es una, pero hay varias, ¿eh? Hay diferentes maneras. Ya, ¿le hemos llegado a calcular o no? Bueno, de Winters ya dejemos un poquito a un lado, pero porque lo podemos calcular, no igual, pero en este caso, el bicarbonato, ¿cuánto saldría? Bueno, es un cálculo, ya, a ver, pongámoslo ya en la resolución aplicando la fórmula hasta ahí. Ya, dice, no, ya, más aquí. Evidencia Bicar y punto, ya. Pues su cálculo, ahí está, 315. Ya. En este caso le vamos a calcular el déficit total de bicarbonato, ¿no? Le estamos restando de 18. O sea, queremos llevarlo a 18. El valor ideal llega de 18 a 20 bicarbonato. Ya, algunos sí basta con 15, ¿no? Pero ya, 315 y esto 50%, 157 y el resto en 4 horas, ¿no? En polvo. Es que hay diferentes maneras. Este lo he puesto de 157, 900, que es el equivalente de 250. ¿Cuánto viene la ampollita acá? En cuanto al ejemplo, porque hay ampollitas de 20.000 equivalentes, 20 mililitros, no sé si en otros países creo que viene de 10, de 30, porque ahí ya le ponen la cantidad en volumen, ¿no? De 500. Es de acá. De 10 a 20. El bicarbonato de sodio del 8.4%, ¿no? Acá dice apoyo de 10 a 20, ¿no? Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiene la ampollita de mil equivalentes? El equivalente por mililitro sea 10. ¿Cuánto? 10 mil. O sea, aquí es un mil equivalentes. equivalente por Mililitro. mililitro. Si tiene 20, 20 mil equivalentes. sería 20, ¿no? 20 mil equivalentes, ¿sí? A ver, entonces, si es 20 mil equivalentes en 20 mililitros,
950. 20 miliequivalentes en 20 mililitros. Estamos calculando que 47.5. 157. Sí, es que se utilizó la solución del sexto molar. Que se sugerían las guías porque era Un sexto molar. ¿Y cuánto viene el equivalente de la solución de un sexto molar? Ese era el detalle. 166. 166 por litro. Y en este caso, O sea, ya, eso es por litro, ¿no? Y acá le ha calculado 800 y pico, ¿no? Para calcular un total de, a ver, volvamos, 166. era a 950. Es que ahí, en Perú yo no he visto sexto molar, ¿no? Entonces, sería un sexto molar, 315. Ajá, un 166 en un litro, 157, ¿cuánto tiene? A ver, ¿cuántos mililitros debe salir de 850? 950. 950. ¿Ya? 950. Correcto. Bien. Esa es una forma, ¿no? Hay varias. Pero, claro, nosotros tenemos la pollita de 20 miliequivalentes, ¿no? No tenemos la de un sexto molar, que es otra manera, ¿no? Pero está bien, es una forma, según los BICAR. BICAR, ¿no? Es la actualización de los BICAR 1, BICAR 2. Está bien, muy bien. Apellido. ¿Cuánto? Vamos a seguir ahí. Esta fórmula dice hasta 18, ¿no? Pero en otros van a aplicar hasta 15. Solo basta llegarlo a 15, el bicarbonato, ¿no? Ahí dice que lo lleva hasta 18. Las ampollas serían de 8. ¿Cuáles? ¿Si usamos las de 20? Sí, ya estuvo más, que de repente sale. Lo menciono para ampliar un poco el panorama del manejo de todos los equilibrios y demás. ¿Cuál es el mejor enfoque? ¿No? Hay enfoques, hay modelos para la interpretación y de acuerdo a la interpretación da el tratamiento. Si yo pido, por ejemplo, si yo pido gases arteriales, es porque yo lo necesito urgente. Porque yo necesito, veo mi paciente, tiene unos signos y síntomas, tiene una probable etiología a esa patología, una patología que está generando el problema, ¿no? Pero yo necesito o confirmar, y si no tengo mi diagnóstico claro, me van a ayudar justamente mis gases arteriales y electrolitos para guiar mi diagnóstico, y si clínicamente lo tengo ya algo más claro, para confirmar el diagnóstico. De eso se trata, miren. Y podrán ser expertos en todos, o no, podrán ser expertos en la interpretación, pero ¿de qué sirve eso si no nos fijamos en algunos detalles? Sabemos que para sacar gases arteriales hay que utilizar una jeringuita de agua, a veces están disponibles, a veces no, a veces hay que usar otras jeringas como heparina, y vamos a utilizar, vamos a sacar la muestra con una hojita que le vamos a colocar en qué ángulo para sacar una muestra de gases. 45 grados. 90, 45. ahí me dijo 5. No, 45. 45. 90, siempre, 45. si es una encuesta, el 90%, me va a decir 90 grados, pero no es 90 grados, con 90 ya perforo la arteria. Si es que estoy intentando la radial, ¿no? La arteria radial. No se usa el cálculo de 90 grados, tengo mayor posibilidad de perforar, pero no, es 45 grados. Y esto no lo digo yo, esto ya hay artículos, sobre todo si ustedes revisan para toma de gases arteriales en la New England, en su revista con más video, pues lo describe detalladamente, ¿no? Desde el test de Hallen. Desde el test de Hallen, que hay que buscar la circulación colateral, ¿no? Comprimir la arteria radial y cubital, ¿no? En la muñeca si lo vamos a obtener de la radial y ir soltando por cada arteria, ¿no? Entonces yo comprimo las dos y suelto primero la radial, la mano se llena de sangre porque hay un buen flujo de la arteria radial. Igual hago con la cubital, ¿no? Mantengo la radial y suelto la cubital y me debe llenar la sangre, ¿no? Eso previamente para ver si tiene una lesión en la arteria radial y se puede obtener de allí, si no busco otra, de la braquial, de la femoral,
buscaré otras, ¿no? Otras alternativas. Pero lo que más se usa está disponible en la tela radiante. Entonces, en 45 grados. Porque el próximo año ustedes van a sacar gases arteriales, todos lo van a hacer. Entonces, si hay unos que ya tienen la experiencia en hacerlo, no, mejor no hagan de 90, no te van a fallar la mayoría de las veces. Es 45 y con mucho cuidado. Previamente hay que palpar el pulso, ¿no? Radial. Entonces, podemos tener el gasómetro más moderno, que por ejemplo en este caso va a tener variables gasométricas, como que lo va a medir directamente el pH, la presión arterial, CO2, oxígeno, la saturación, y de forma indirecta a través del software va a calcular, ¿no?, el bicarbonato, la base y la brecha aniónica. Pero ya se ha visto que dónde está el problema. Si yo pido gases arteriales es para procesarlo inmediatamente, no es para dejarlo extra o llevarlo de acá media hora, una hora, dejarlo ponerlo en hielo o simplemente dejarlo ahí sobre la mesa. Y no, el problema está acá. La mayoría de veces ustedes podrán ser expertos, tendrán experiencia interpretando, pero si fallamos en la preparación, en la toma, en el almacenamiento y el transporte, que se ha visto que la mayoría falla allí, de nada sirve todo lo demás. El simple hecho, por ejemplo, de que yo en mi gasómetro no ingrese la temperatura del paciente o el FiO2, la presión inspiratoria de oxígeno, ya me altera los resultados, ¿no? Es muy diferente si no lleno la variable de temperatura, uno paciente con 37 a 39, miren cómo varían los valores, ¿no? Los valores de presión de oxígeno, presión arterial de oxígeno, presión de CO2, ¿no? Miren, varían, de 40 a 44, ¿no? El pH también. Entonces, pueden parecer números pequeños, pero ya sabemos que son variaciones grandes finalmente. Entonces, cuidado, el hecho de ponerlo en hielo también hace que las aberturas sean más amplias en la cajita y cambia la temperatura de la muestra. Entonces, no es recomendable poner hielo tampoco, eso ya está establecido. Ustedes se han acostumbrado a fijarse pH, CO2, bicarbonato, ¿sí? Siempre miran así, pero sabemos que el enfoque completo viene de las escuelas, tanto americana, en Boston, y europea, en Copenhague. En Boston, el representante Jorgen Struck, en 1957, propuso lo que conocemos mayormente, es, por ejemplo, el manejo de la acidosis metabólica, por ejemplo, con el uso del bicarbonato estándar. Estándar en vez del bicarbonato solo, el estándar tiene menor interacción con el CO2, por eso se usa el estándar en el gasómetro. Eso es lo que ustedes estaban acostumbrados a hacer, a mí también me enseñaron igual, pero el problema es que hay otra escuela, hay la escuela europea, justamente de Astor Sigard Andersen, al año siguiente, que utiliza el déficit de base estándar. La base es déficit o exceso de base. Entonces hay dos escuelas para el manejo de fijarme, ¿no? Bicarbonato o base. Entonces, ¿cuál es mejor? Ahora vamos a responder eso. El modelo que ustedes conocen ya del siglo pasado es el de Henderson-Hasselbalch, pero no es el único modelo descrito, ¿no?, para la interpretación y el manejo justamente de los trastornos. No de 1908 1916, pero hay el segundo que les mencioné, de 1900, Sigard Andersen, déficit de base, M. Linares, la brecha aniónica, que ustedes la conocen, Peter Stewart, diferencia de iones fuertes, de Fish, Fake y Gliffix, de Stewart modificado, y Luciano Martinoni, que está vivo, sigue revisando este tema de equilibrio de base. Luciano Martinoni, que justamente ha trabajado con el exceso de base al año. Entonces, hay varios modelos, de repente nos limitamos a uno, pero hay varios. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿cuál aplicamos? ¿Hay alguno mejor que otro? La respuesta es que a lo largo del siglo pasado hasta ahora son complementarios, ¿no?, para llegar a un diagnóstico correcto. No hay uno mejor que el otro. Entonces son complementarios. Así, por ejemplo, tenemos que el modelo de Henderson-Hasselbalch junto con el Sigard Andersen, ¿no?, tenemos ya la fórmula logarítmica y no logarítmica del pH. Ya sabemos que es logaritmo para trabajar números, simplificar los números, no tan grandes números de hidrogeniones, a trabajarlo numéricamente de forma más simple. Entonces tenemos los valores, ¿no?, como el pH, el CO2. Ya sabemos, no hay que confundir acidemia con acidosis, ¿verdad? Ya lo dije, ¿no? Hay varios tipos, causas, trastornos que generan acidosis o alcalosis.
Y finalmente eso va a reflejarse con cambios en el pH. Y hablamos ahí de acidemia o alcalemia, pero podemos tener una sola acidemia, una sola alcalemia, pero diferentes trastornos de alcalosis, ¿no? Como ya hemos visto, que van a tener el cambio en el pH. Y si el pH está en 7.4, llamamos ya no acidemia en alcalemia, si no, eufemia, ¿no? Entonces, miren, pH, los valores normales ya lo conocemos, 7.35, 7.45, PCO2, 35, 45. Los extremos ya sabemos, ¿no? Alcalemia o acidemia, el pH, el PCO2 igual, por encima 45 menos 35. La base, ya la base es de mucha utilidad, porque la base, según Sigurd Andersen, proponía que la base se puede usar porque ya me habla de un problema netamente metabólico, hablar de la base. Y las bases, o la base, como si involucra no solo el bicarbonato, sino otros buffers, ¿no? Varias sustancias dentro de esta base. Entonces, no solo hablo del bicarbonato, sino bases, o base, por así decirlo. Entonces, la base ya me hablo de un trastorno metabólico. ¿Qué quiere decir? Que si la base, o el exceso, déficit de base en este caso, está por debajo de -2, ya me habla de una acidosis metabólica y no hay nada más que hacer. Ya no busco más, y si está por encima de +2, hablo de una alcalosis metabólica. O sea, la base me habla de metabólico. Y el bicarbonato, pues ya sabemos que por encima o por debajo de 22, 26, ¿no? Entonces, ¿qué es el déficit de base? Es una normalidad metabólica, ¿sí? Que es los equivalentes de ácido o base que se necesitan justamente para corregir una alteración metabólica o un litro de sangre a temperatura de 37 grados centígrados, justamente para normalizar el pH. Entonces, sacamos una conclusión de que ustedes ya les dije, hay que complementar modelos, porque se van a dar cuenta que yo, si solamente trabajo con el modelo de Henderson-Hasselbalch, puedo cometer errores en la interpretación. El modelo justamente de Sigurd Andersen y Peter Stewart, proponía que trabajar con el agua como principal, los efectos sobre el agua, los efectos a partir del agua, el efecto del cloro, de proteínas, fósforo, de los aniones no medios y el lactato. Entonces ya no está, pero su trabajo es importante porque es otro modelo que se recomendaba. Ustedes hasta acá dirán, pues entonces, si la base o el bicarbonato, ¿cuál es el mejor? ¿No? ¿Trabajar con bicarbonato o con déficit o exceso de base? Esta revisión importante en Francia indicaba que no había ninguno superior al otro. Más bien se podía considerar como complementarios. ¿Listo? Complementarios. Por eso ustedes cuando roten por algunos servicios, ¿y la base cómo está? No solamente el bicarbonato, estamos acostumbrados a fijar. Y además el modelo de Evett-Nares es el modelo de la brecha aniónica o anion gap, que es justamente la diferencia de cationes menos aniones. Que el valor está entre 8 y 12, pero ¿qué significa aquí? Que vamos a establecer acá si hay alguna variación en la brecha que pueda indicarme aniones no medidos, pero también puede ser cationes que no se han medido y que me van a alterar esta brecha. Pero como bien han mencionado, creo que se puede corregir la brecha, porque se puede variar con la albúmina. Entonces hay una formulita que sí es importante tenerla en cuenta, pero si yo tuviese una brecha aniónica elevada, simplemente yo le puedo sumar a la brecha aniónica +4 y me evito el cálculo, porque si yo tengo una brecha aniónica elevada, por ejemplo, me sale 13 +4, siempre va a ser elevada. O sea, me interesa saber más que nada si está elevada o está normal. Por lo tanto, si está elevada, quiere decir que no se ha modificado el cloro, pero hay algo que ha aumentado la brecha aniónica, y allí pueden haber algunas causas que vamos a ver, como ganancia de ácidos o falta de eliminación de los ácidos, ¿no? Esto a grosso modo. El cloro no se ha modificado, pero en cambio si la brecha aniónica está normal, o sea, está entre 8 y 12, y el paciente tiene un cambio en su estado clínico, acá es una brecha en la que ha aumentado el cloro. Hay una hipercloремia, y si aumenta el cloro como cargas negativas, hay otro que debe bajar, ¿no? Es el bicarbonato, porque son cargas negativas. Si uno sube, el otro disminuye, y si se ha subido el cloro es porque ha habido pérdida de bicarbonato en algún lado, renal o gastrointestinal. En cambio, si aumenta el bicarbonato, disminuye el cloro.
en algunos casos, ¿no? Pero básicamente esto simplemente le tengo que recordar. ¿Por qué? Hay otro modelo, el de Luciano Gardinoni, que utilizaba otras variables, ¿no? Utilizaba variables básicamente a través del lactato, la creatinina, evaluar la función renal para ver si esto cambiaba el pH, ¿no? Si estaba la función renal aumentada o disminuida. Esto para el transporte de tanto del oxígeno a nivel venoso, arterial, pero esto es un modelo un poco más numérico, utiliza más revisión numérica, no voy a entrar en detalle, pero es lo que da la formulita finalmente de base galáctico, que es el exceso de base estándar más el lactato. Entonces, el algoritmo principal que hay que acordarnos es la acidosis metabólica. Para hablar de acidosis metabólica, ya hemos hablado que puede estar la brecha iónica elevada o la brecha iónica normal, ¿no? Si dijimos que la brecha iónica está elevada, ¿cómo está el cloro? Normal. Y en la brecha iónica normal, Hipercloремia. elevada, y si ha subido el cloro, ¿quién baja? El bicarbonato. El bicarbonato. En este lado naranja, ya dijimos que si la brecha iónica está elevada es que hay algo que ha generado que se eleve la brecha iónica. Entonces, o ha habido ganancia de ácidos o ha disminuido la eliminación de los ácidos. Si ha ganado ácidos, puede ser que se ha ganado de forma endógena, por ejemplo una sepsis, una cetoacidosis diabética, ¿no? O que el paciente se haya tomado alcoholes, salicilatos, eso es de forma exógena, ¿no? Pero endógena, sepsis, shock séptico, por ejemplo, ¿no? O hay una falta de eliminación, el problema es el renal, no elimina ácidos. Esto es lo que niega. En cambio, si la brecha iónica está normal, quiere decir que aumenta el cloro, se ha perdido bicarbonato. ¿Y dónde puede haber perdido bicarbonato? A nivel renal o a nivel gastrointestinal. Entonces, hablando de acidosis metabólica, ya sabemos que ahora no solamente me voy a fijar, pues, como ustedes están acostumbrados solamente en el pH, bicarbonato y CO2, también voy a fijarme en la base. Por lo tanto, en una acidosis metabólica el pH baja, el bicarbonato baja, la base deberá estar menor de menos 2, hemos dicho el valor por debajo de menos 2 ya me habla del proceso de una alteración metabólica, ¿sí? Entonces si el nivel metabólico está representado por el riñón, ¿quién me va a tratar de compensar? Los pulmones. Como trastorno, puede haber un trastorno primario, que es el problema en el riñón, pues tendrá, probablemente puede ser que haya un segundo trastorno, que sería un trastorno secundario, porque puede haber un trastorno terciario, ¿no? De repente más trastornos. Pero es mejor hablar no de un trastorno compensatorio, sino un trastorno primario. Si hubo compensación, queda como primario. Si no hubo compensación, surge un secundario, que puede ser una alteración secundaria. Esto es mejor hablarlo así. Entonces, y ya para terminar, hasta acá voy a llegar porque ya el tiempo nos ganó. Yo sí tengo una brecha iónica, no puede estar elevada o normal, ¿verdad? Que puede estar corregida con la albúmina. ¿Cuál tiene mayor mortalidad? Si yo tengo un paciente séptico, un paciente con shock séptico, la brecha iónica elevada, tiene mayor mortalidad de 3 a 1. Entonces, cuando yo tengo una brecha iónica elevada, tengo que calcular la delta de la brecha iónica o la relación cloro-sodio. Acá les dejo las formulitas para quienes... Esto no se van a memorizar y de repente ni se toma un examen, porque es ir más allá, es un poco llegar a los diagnósticos mucho más de lo que ustedes conocían. Por ejemplo, yo calculo la delta de la brecha iónica o la relación cloro-sodio, ¿no? Ahí las fórmulas que yo tengo, la delta de la brecha iónica, la brecha iónica calculada, menos 12 entre 24 menos bicarbonato. Y la relación cloro-sodio simplemente es el cociente y me da estos valores. Si tengo mayor a 1.2 o menor a 0.75, tengo, además de una acidosis metabólica con brecha iónica elevada, una alcalosis metabólica, ¿sí? Pero si me da estos valores, ya sea que la delta de la brecha iónica o trabajo más simplificado del cloro-sodio, mayor a 0.77, tengo una acidosis metabólica más una brecha iónica elevada más una acidosis metabólica, brecha iónica normal. Cuidado, entonces yo digo, si tengo normal, ¿qué pasa? Si no está elevada, hago la disquisición acá, desde mi algoritmo de brecha iónica normal, determinar mi brecha iónica urinaria. Y la brecha iónica urinaria se obtiene sodio urinario más potasio urinario menos cloro urinario, ¿verdad?
Entonces, esto me va a dar un valor positivo o negativo. Si es un valor positivo, es que ha habido pérdida de bicarbonato a nivel renal. Causas: hipercloремia, que le dé demasiado cloruro de sodio, soluciones cloradas, cloruro de 0,9%, le estoy dando, depende mucho. O acidosis tubular renal, como ya he explicado, me parece, ¿no? Hay diferentes causas, diferentes tipos. Si es un valor negativo, pérdida de bicarbonato a nivel gastrointestinal, pues de diarreas, con fístulas, con toma laxantes. Entonces, eso es para ir más o menos buscando de acuerdo a mi algoritmo. Y bueno, hasta ahí vamos a llegar, porque yo les voy a presentar al siguiente algunos ejemplos más, pero estoy trabajando ya además con el exceso de déficit de base. ¿Listo? Hasta ahí no vamos a llegar.